Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Les saluda Diana Rojas desde el Ministerio de Sostén Propio Historicista Fuerte Pregón de Lima, Perú. Hoy 21 de abril continuamos con la lectura del capítulo 4 del libro Evento de los Últimos Días, titulado La Iglesia de Dios de los Últimos Días. Se reafirma la confianza en la organización de la Iglesia Adventista. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un Congreso de la Asociación General compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en el peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia. El juicio y la voz de la Asociación General congregadas para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 408 y 409. Dios ha investido a su iglesia como especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 133. Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Mensaje selecto, tomo 2, página 470. Todavía se necesita un reavivamiento espiritual. Cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General, si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voz y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta ese punto cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek. Estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia para que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 104 y 106. Me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento, se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuestas al llamado de Dios. Testimonios para los ministros, página 515. Hasta aquí el estudio de hoy, mis queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente el día de mañana.
Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.